más allá de tu función como C-Level, hay un mundo detrás que te observa y muy pocas veces nos damos cuenta de eso. No te olvides nunca de dónde saliste para lograrlo quién sos. Luciana, vos no servís para esto. Vos sabés reclutar, pero no sabés vender. Y me acuerdo que volví con la propuesta firmada de las 18 posiciones y le dije, bueno, que no sé vender. El CEO tiene que tener hoy día diferentes habilidades del presupuesto, de liderar, de poder generar un impacto dentro de la organización. La mesa para mí va a ser siempre redonda. Mucha gente que ha trabajado conmigo que hoy día lidera diferentes equipos y yo veo una partecita mía en cada uno de ellos. En retrospectiva, lo haría una y mil veces. Siento que estoy en el lugar correcto. Nomás lo que haces tiene otro impacto. Si vos no parás, nadie lo va a hacer por vos. Si no generás algo adicional, te perdés en el rumbo. ¿Qué te emociona estar hoy en Ackerman? El poder ser auténtico. Hoy hacemos escala en Ciudad de México para conversar con Luciana Bengardino, Country Manager de Ackerman Internacional México. Con más de 20 años de experiencia en Executive Search y liderazgo de talento en la región, conecta a quienes transforman las organizaciones. Bienvenidos al viaje del líder. Hoy llegamos a la Ciudad de México en este viaje del líder para conocer a una amiga, a una profesional que ha logrado transformar su propósito en valor empresarial para toda la región. Su propósito es simple, lo hemos hablado fuera de cámara, ella no va a profundizar más, y es ayudar a las personas. Desde chica quiso ayudar a las personas. Hoy creo que la particularidad que tiene es que logró trascender su país de origen, Argentina, vivió en México, Argentina. Bueno, estamos acá, vamos a conocerla ya, la historia de Luciana Bernardino. ¿Lo pronuncié bien, Lu? No, Bengardino. Bengardino. Apellido italiano, ahora te estás en Italia. Complicado, sí, ahora me voy a ver a mi familia. Te vas a sí. Italia, ¿no? Sí. Contanos de ese viaje, cómo... No, muy contenta porque hace ya 5 años que no voy y nada, voy a ver a los primos de mi papá, a mis primas, así que no hablo italiano, así que no sé cómo nos vamos a entender. Comida, mangiare. Sí, en inglés un poquito ahí, pero sí, muy contenta. ¿Dónde están? Ellos están en Roma, Okay. en Roma. Pero mi papá es de Calabria, así que sí, ay, tenemos como un poquito de carácter. Ay, qué bonito. Bueno, pero un carácter al servicio de los negocios. Sí, no, muy contenta. Eso que me contabas del propósito de ayudar a las personas, ¿de dónde viene? Yo creo que desde muy chica. La realidad es que siempre quise estudiar relaciones laborales o recursos humanos. Es como que lo veía como esa parte de poder brindarles un soporte a un otro, ¿no? Y creo que también desde chica siempre fui como el pequeño líder del colegio, ¿no? De la universidad, la que hacía los trabajos prácticos, la que formaba los equipos. Y siempre se fue dando de una manera muy natural. Entonces creo que esa parte mía, cuando empecé a estudiar o cuando empecé a entender lo que requería eso, se fue dando, ¿no? Y la realidad que comencé en este mundo de una manera muy mía, ¿no? Muy de Luciana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Luciana? Yo creo que esa parte es donde soy como bien de generar vínculos, ¿no? Vínculos a largo plazo, de generar relaciones en donde va más allá de algo transaccional. Y creo que ese es el diferenciador mío, ¿no? De generar algo que vos hagas clic y que te acuerdes de mí, ¿no? Una palabra, una frase, un consejo, ya sea familiar, amigos, lo que fuese, laboral, ¿no? Y eso es algo que me gusta, generar impacto en el otro. Bueno, yo cuando pienso en vos, sé que estás a un WhatsApp de distancia. Sí. Sé que cualquier necesidad que tengo, quiero saber algo de algún país, no solamente de Chile o de México, de cualquier país, te mando un WhatsApp, Lu, ¿me ayudas con esto? Y siempre estás para ayudar. Sí, no, es algo que me gusta y la verdad es que siempre pienso, si puedo ayudar a un otro, ¿por qué no? Si tengo la información, ¿por qué no? ¿Por qué resguardarme ese tipo de información, ¿no? Entonces creo que muchas veces uno dice, bueno, quizás no tengo tiempo, no te contesto, hay mucha gente que tiene, yo veo los WhatsApp de muchas personas que tienen 20 sin leer, yo no puedo tener ni un mail sin leer, ni un WhatsApp sin leer. Porque es ayuda que alguien está pidiendo. Exacto, es alguna información que alguien necesita de mí o que puedo traspasar algún dato o algún contacto, y eso es algo como que me hierve, ¿no? Tanto el mail como el WhatsApp. Entonces creo que tiene que ver con que uno quiere de alguna manera poder brindarle un soporte a un otro, ¿no? Increíble. Ayudar hoy es tu principal negocio, que está perfecto, ¿no? Sí. Hablar de negocios.
se basa en la ayuda al otro. Sí, yo creo que cuando uno da las cosas de una manera muy natural, eso regresa. Y creo que en este mundo de alto ejecutivo, ¿no? Que uno está hace mucho tiempo, cuando uno hace las cosas de forma natural o de buena fe, ¿no? Creo que eso es lo más importante, de buena fe, se te regresa. Y creo que eso ha sido estos 17 años de headhunting, ¿no? Que cuando uno genera esa alianza de ejecutivos, cuando yo comencé tenía 27 años, tengo 42, entonces imagínate que esos ejecutivos que uno ayudó en aquel momento, hoy ya son gerentes generales o algunos ya retirados. ¿Y hay alguno que ayudaste hace tantos años y sigue? ¿Tenés varios? Sí, tengo muchos. ¿En serio? Tengo muchos. Que te conocen, yo te conozco hace 6, 7, algunos hace 15, 20. Hace mucho. De hecho, tengo un gran amigo y cliente que me conoce en los inicios, desde cuando yo comencé, y me decía, Luciana, la verdad que has progresado. Y claro, hemos crecido juntos, ¿no? En este mundo profesional. Siempre quisiste, una de las primeras preguntas es, volvamos a los 18, 19. ¿Qué querías ser cuando eras grande? Mira, yo recuerdo muy, muy en mi mente que, ¿te acordás Clarín, que tenía el módulo de economía? Clarín es un diario argentino, uno de los más leídos, ¿no? Exacto. Y yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y recortaba mujeres empresarias, ¿no? Recortaba, tengo un cuadernito que mi mamá seguramente lo tiene. ¿En serio? Sí. Y la realidad es que yo recordaba todos esos avisos, ¿no? De mujeres ejecutivas, de la mujer en el mundo profesional. Y empecé con eso, ¿no? Empecé con eso de una manera muy propia de Luciana. Y mi mamá decía, ¿por qué recortás eso, Luciana? Y digo, no, me gusta, me parece interesante. Mi familia son todos abogados, fiscales y, digamos, jueces. Y mi papá me decía, bueno, ¿por qué no estudiás abogacía? Que eso es lo que hace tu familia. Y yo digo, no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta más esto de poder impactar a un otro, a una organización, a la gente. Pero me dice, en ese momento, estamos hablando en el 2000, ¿Qué es eso, Luciana? Y yo digo, bueno, vi una... Claro, ¿qué es eso, Argentina 2000? Claro, exacto. Abogado, médico, contador, sí, punto. O arquitecto. Arquitecto también era muy bueno. Es verdad, arquitecto. Sí. Informática ni estaba todavía en el mapa. No, en ese momento todavía no estaba. Claro. Y ahí vi en la Universidad de Buenos Aires una carrera que decía Relaciones Laborales, que era como un mix, ¿no? De recursos humanos, de sindical, de abogacía, porque tenías como varias aristas, ¿no? que tenía esa carrera. Dije, mira, quiero hacer eso, relaciones laborales, que creo que es más de recursos humanos, de poder impactar una organización, bajo diferentes conceptos. Y mi papá, me acuerdo, me dijo, Luciana, eso no te va a dar plata. ¿En serio? Sí, fue muy divertido. Yo digo, bueno, pero quiero estudiar eso, no me gusta la abogacía, no me gustan mis hermanas que estudian leyes, todo el tiempo leyes. Y ahí emprendí, digamos, ¿Y qué dijo esa tu carrera. papá cuando le dijiste, papi, lo quiero hacer igual? No, me dijo, dale, si te gusta y es lo tuyo, dale. ¿Te apoyó? Sí, súper. ¿Te apoyó? Sí, todos me apoyaron. Okay. Y la realidad es que hice una carrera súper rápida en 5 años. La verdad que me acuerdo que fui promedio importante. La Universidad de Buenos Aires era la Universidad de Sociales. Claro, Marcelo T. Alvear, donde estudiabas cuando había paro, en la calle. O sea, bastante sacrificado. ¿En la calle? Sí, a veces era bastante ¿En sacrificado. serio? Sí. ¿Salía al aula a la calle? Sí, porque a veces había paro, entonces los profesores iban a la calle y vos tenías que, te daban ¿En la plaza? Sí. No, me acuerdo en Marcelo T. Eran como los bancos ahí en Marcelo T. Imagínate que esa universidad estuvo cerrada en la dictadura. Claro. Entonces, claro, era una universidad, no era la típica fancy, ¿no? Claro. Claramente era la de sociales. Claro. Pero me encantó la carrera, yo estudiaba y trabajaba en ese momento. Y fue como algo súper lindo que comencé a conocer, ¿no? ¿Trabajar y estudiar desde qué edad? Comencé a los 19, me acuerdo... ¿A trabajar? Sí, exacto, en un asado familiar. Me acuerdo que quería comprarme 2 jeans. Mi mamá me decía, no, o este jean o el otro. Le dije, no. Entonces, en un asado familiar empecé a repartir currículums a mi primo, mi cuñado, en el asado, o sea, porque todos trabajaban en compañías grandes. Ok. Y fue muy divertido. Sí. Ahí con... Sí, con el currículum, así, por favor, pásenlo. ¿En papel? Sí, en papel en esa época. Y me acuerdo que mi cuñado entregó mi currículum a una compañía muy grande de logística y ahí comencé mi carrera. Comencé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo.
Muy afortunada porque es una de las compañías más grandes del mundo de logística, en donde aprendí mucho y realmente lo que es un trabajo formal, ¿no? Claro. Lo que es una compañía formal con procesos, A procedimientos. los 19 años. A los 19 años. Qué lindo, Sí, qué linda sí, experiencia, sí. joven y ya Súper. entrar a las grandes ligas, porque Total. sea- Por eso se lo recomiendo a todos. O sea, comenzar desde muy chico Claro. en grandes compañías te abre el mundo. Bueno, nos están mirando Sí. probablemente la recomendación, Sí. cuando se habla esto, la típica, Total. cabeza de ratón o cola de león. Cuando sos chico quizás está bueno como entender cómo se maneja una gran corporación, ¿no? O sea, para mí todo trabajo te ayuda a entender un poquito, ¿no? Cómo es el mundo. Y empezás a ver otro tipo de cosas, empezás a hablar diferente, ¿no? Yo hablaba como una chica de 19 años de la universidad, empecé a tener otro tipo de vocabulario, que eso es sumamente importante. Aparte comencé como call center, imagínate. Oh. O sea, me acuerdo... Vengo de ese rubro, así que Entonces, la verdad que estuvo súper entretenido, pero creo que me dio una formación y hoy día es uno de mis principales clientes también. mirá vos, mirá, Sí, comenzaste ahí tu sí, primera... todos me Qué conocen. todos te conocen. Sí. Qué linda Sí, historia. sí, muy bonito. Lu, ¿cuándo vos dirías que fue tu primera experiencia como líder? Que dijiste, acá estoy liderando. Yo creo que cuando llegué a Chile, yo llegué a los 27, comencé en el mundo de la consultoría, que no sabía lo que era la consultoría. Yo estudié recursos humanos, pero quería ser como gerente de recursos humanos. Y empecé ahí, en ese mundo, entonces me vieron como pasta, ¿no? Pasta de poder generar vínculos. Habilidad. Claro, exactamente. Y me dijeron, bueno, Lu, empezá a liderar el equipo de logística, justamente. Tenía, me acuerdo, 28, 29 años. Un equipo chico, 2 personas, pero igual era muy chica en ese momento. Y otro país, otra cultura. Y ahí comencé a liderar un equipo de manera muy inocente al principio, ¿no? Como conociendo el mercado, conociendo lo que estaba haciendo. Pero se fue dando, te digo, de una manera muy linda, muy prolija, porque la gente como que empezaba yo empezaba a inspirar a un otro. Y eso de inspirar, de poder generar otro tipo de generación hacia otra persona, es como que empezó a impactarme a mí, ¿no? Como decir, qué lindo, ¿no? Que el otro quiera ser como yo en ciertos aspectos, en ciertos skills. Y ahí comencé en la carrera, digamos, de management, en lo que es consultoría, siendo muy chica, un equipo muy chiquitito, pero después se fue dando con el tiempo equipos mucho más grandes y obviamente otro tipo de organizaciones. Me voy a ir un poquito, esta pregunta no se la hice, trato de hacer una pregunta que no la hago a nadie, ¿no? Perfecto. Esta pregunta, a ver, estás como líder de la operación de México, de una de las firmas, a mi entender, del mundo habla hispana, la número 1, por las personas que la lideran, por ustedes, no solamente por los resultados. ¿Qué es liderar para Luciana? Para mí es poder inspirar a otros, ¿no? Inspirar con diferentes tipos de conocimientos y diferentes tipos de skills. Creo que el poder generar una actitud hacia una otra persona con quien sos vos, ¿no? De una forma natural y ser auténtico. Creo que la autenticidad se ha perdido, ¿no? en ciertos líderes. Entonces creo que eso creo que es una manera muy propia de cada líder y que he visto en el tiempo, en donde uno genera una reacción hacia otra persona, ¿no? Entonces la realidad que eso es un poquito para mí lo que ha sido toda esta carrera de liderar al otro y generar nuevos líderes, ¿no? Yo veo mucha gente que ha trabajado conmigo que hoy día lidera diferentes equipos y yo veo una partecita mía en cada uno de ellos. ¿Y esa es la parte inspiradora? Uh-huh. ¿Cuál dirías que es la parte desafiante de ser líder? Yo creo que las personas, ¿no? Cada uno somos diferentes, ¿no? Y poder leer a la otra persona lo que a él le gusta, le genera, ¿no? No todos lideramos a todos los equipos por igual. Entonces tenés que conocer a cada persona como individuo, ¿no? Y saber qué le impacta, qué le gusta. Creo que eso es lo más desafiante de poder liderar y poder generar hacia un otro, digamos, un impacto positivo, ¿no? Creo que eso ha sido, te digo, que en estos diferentes países que he liderado, algo retador.
Claro, culturas Sí, distintas, sí. aunque todos hablemos español. No, no es lo mismo. Bueno, claro, los No, ritmos son distintos. no, y lo que le motiva a uno no le motiva a Claro, otro, porque también tiene otra realidad, otro proyecto de vida, Mm. quizás otra generación, ¿no? Los Claro. chicos más jóvenes Claro. le motivan otras cosas, una persona que tiene familia le motiva a otra. Claro. Entonces tenés que entender a un otro para poder generar ese espacio de confianza. Lu, ¿cuál dirías, en estos años de carrera, hay algún destino que cambió todo? Que decís, esta experiencia me hizo crecer profesionalmente. Yo creo que México, hace 3 años que estoy en México, ha sido un challenge continuo de súper crecimiento, lo agradezco eternamente. Creo que México es un mundo aparte, ¿no? Claramente es otro tipo de cultura, otro tipo digamos, de hacer negocios. Pero no más allá digamos, del negocio, sino a momentos personales. Creo que me ha hecho crecer mucho y entender que por más que uno en Chile lo haya hecho bien o en Argentina lo haya hecho bien, aquí tiene otro reto, ¿no? Partí de Otro cero, challenge. partí de Exacto, cero. exactamente. Qué lindo. Y eso creo que me ha hecho crecer mucho a nivel personal y profesional, te diré. ¿Sabías ex ante que uno tiene que venir acá como con un mindset de cero o lo aprendiste? No, lo aprendí en la marcha. Lo aprendí en la marcha y fue como, bueno, es lo que hay. Dale, ya cerraste tu maleta en Claro. Chile. Esto es lo que tenemos. Y ha sido, te digo, un viaje lleno de sorpresas y cambios, pero súper positivos. Si yo lo veo en retrospectiva, lo haría una y mil veces. ¿Qué le dirías entonces? Porque nos está escuchando gente, todos quieren conquistar Sí. México. Todos los latinos queremos Sí, conquistar México. sí. Entonces, nos está escuchando líderes que quieren o que están atravesando. ¿Qué le dirías a la Luciana de hace 3 años como consejo en México? Sí, que venga sin expectativas, que venga a ver el mundo y que uno aprende todos los días cosas nuevas, Pablo. Creo que yo venía con ciertas creencias o conocimientos que pensaba que sabía todo y aquí me di cuenta que todos los días aprendes algo nuevo como líder, como profesional, como persona y conoces nuevas personas también, nuevas culturas. Creo que le diría que venga con la cabeza abierta. Y creo que esa es la parte más importante que podría decirle a cualquier persona que venga y que venga con los brazos abiertos y que... ¿Con ganas de reinventarse? Totalmente. Creo que eso es la parte fundamental de cualquier profesional. Bueno, está bien, pero hay que querer reinventarse después de los 40. Sí, es difícil, no es fácil. Pero Es un se reto, puede. Sí. como nos enseñó Antonio. Antonio, es un reto. Sí, es un reto, pero todo se puede. Creo que uno aprende de candidatos, de clientes, de jefes nuevos, de organizaciones diferentes, todos los días. Así que creo que esa parte es fundamental, te diré. Háblame, vamos a hacer un pequeño desvío de este viaje, Sí. porque claro, no todos los días, de hecho, de todos los capítulos, vos sos la única que puede hablar del mundo del talento, ¿no? Porque tenés la autoridad, tenés el track record, los demás entrevistados son todos líderes, empresarios, pero ninguno hace lo que haces vos. Mira, me gustaría desviarme un poquitito, como son los vuelos, ¿no? Pero esto porque quiero ver algo que creo que es algo que está pasando, lo estoy escuchando mucho. Y no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con una líder, una referente, autoridad en todo lo que es desarrollo de talento del C-Level. Estamos viendo un momento de reinvención laboral, ciclos que cada vez se acortan. Contanos un poco de este fenómeno que estamos viviendo. Sí, yo creo que hoy día todos los ejecutivos se tienen que ir adaptando, ¿no? Creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que he visto, es que el ejecutivo que nosotros conocíamos antes, ¿no? Ha cambiado. El financiero que era financiero ya no es más financiero, sino que es estratégico, es comercial, ¿no? El CEO tiene que tener hoy día diferentes habilidades, no solamente, digamos, del presupuesto, de liderar, de poder generar un impacto dentro de la organización. Entonces, los periodos hoy día te diré que son cada vez más cortos, ¿sí? He visto ejecutivos que, bueno, han estado en organizaciones 10, 15 años, que hoy día ya han caducado,
que de alguna manera hemos visto, digamos, modificarse y cambiar ese tipo de skills, ¿no? Entonces, lo que yo veo a nivel cross, ¿no? De LATAM es que todos los ejecutivos se están, digamos, modificando, ¿no? Y de alguna manera también están interactuando mucho entre ellos con las diferentes funciones, ¿no? Entonces, tú antes verías un CEO que solamente veía la estrategia, hoy día es comercial, es financiero, es recursos humanos también, ¿no? Entonces yo puedo ver hoy día que todas las personas han modificado su management, te diré. No solamente la parte técnica, donde tú buscabas un tecnicismo anteriormente, hoy día ves un overall. Y ese overall es donde nosotros vemos más que todo la cultura, ¿no? Del ejecutivo, dónde puede encajar, cómo puede reaccionar, cómo puede de alguna manera hacer un impacto hacia la organización, hacia nosotros, ¿no? Entonces, se ha cambiado, te diré, los últimos 10 años. Y esto no va a parar. No va a parar porque también con la inteligencia artificial, ¿no? Que el otro día estábamos en un congreso en donde hablaba de los ejecutivos y la inteligencia artificial, donde tenemos que ser parte, ¿no? del conocimiento de la inteligencia artificial, quizás no solamente a utilizarla dentro, digamos, de la organización, sino también a saber cómo va a impactar en las nuevas generaciones eso. ¿Qué le decís a un C-Level que está hace 6 años en su rol financiero, da lo mismo, 6, 7 años o más, y está mirando esta nota y dice, ok, entiendo que esto va a cambiar, pero ¿qué hago? ¿Cuál le dirías que son los próximos pasos que debería dar? Yo creo que lo más importante es generar un impacto hacia un otro. Creo que los conocimientos técnicos que nosotros pudimos tener en la universidad es un check hoy día, ¿no? Creo que lo más importante es poder generar este cambio hacia tus equipos, hacia la organización, un propósito, ¿no? Que siempre hablamos del propósito y que poco entendemos del propósito, ¿no? De cada organización, en donde cada uno de nosotros genera una acción, ¿sí? No solamente a nuestra organización, sino hacia el resto. Y cómo lo podemos generar en amplitudes, ¿no? Porque, claro, efectivamente, no sé, vos tenés una compañía de consumo masivo, pero también el Logan o lo que genera hacia el consumo es sumamente importante, ¿no? Cómo lo dispersa, ¿no? Digamos, toda esa información. Entonces, creo que más allá de tu función como C-Level, hay un mundo detrás que te observa, que te mira, y muy pocas veces nos damos cuenta de eso, ¿no? Que en las redes LinkedIn, en diferentes redes, nosotros generamos un impacto a un otro. Qué lindo porque lo conecto, yo te escucho y para mí la respuesta, si la paso en limpio, para mí es la manera de salir o de evolucionar es ayudando al otro. Total. Eso dijiste. Y qué lindo que ayudar al otro te hace crecer, número 1. Y número 2, es tu propósito. Es como vos partió la nota, ¿no? Total. Hablando de ayudar al otro. Sí. Ese es el tip. Sí. Busca ayudar al otro y te vas a ayudar a vos. Totalmente, porque creo que, no sé, cada uno de nosotros venimos a cumplir un rol, ¿no? Que nos gusta o más o menos. Pero lo más importante es lo que vos dejás hacia el resto, ¿no? Y puede ser una organización o puede ser el mundo, ¿no? Lu, a lo largo de tu carrera, seguramente vas a tener seguramente más, pero has tenido, me imagino, estos destinos, estos viajes no tomados, ¿no? Que decís, llegó esto y si lo hubiese tomado ¿se te viene a la mente alguno que podría haber cambiado radicalmente tu carrera? Sí, yo soy también, he tenido muchas propuestas diferentes, por suerte, en las cuales algunas no era el momento personal, no era el momento profesional. Tengo un gran líder que hoy se encuentra en Dubái. Y siempre él me dijo, mira, la verdad que Europa, o hoy día también me lo propone, ¿no? Ir a Dubái, son mercados totalmente diferentes al que uno está acostumbrado. Entonces creo que esos viajes no los tomé, pero no me arrepiento, al contrario, porque Argentina, Chile, México han sido o están siendo mercados sumamente interesantes y hoy día puedo
hablar con diferentes ejecutivos de toda la región, ¿no? Entonces creo que eso me ha dado mucho conocimiento del mercado. Pero sí, no he tomado algunos, pero no me arrepiento, la verdad. ¿Y por qué no los tomaste? ¿Qué mueve a que decís, este no lo tomo? Yo creo que fueron más que todo personales, de movilización. Creo que movilizarte de un país, cuando estás con familia, pareja o lo que fuese, no ha sido fácil. Entonces creo que ese fue el momento en el cual dije, bueno, no, en este momento no puedo. Si no, estaríamos ahora haciendo la entrevista. Claro, capaz que estamos allá. En un par de años, ¿quién sí, te dice? ¿quién En sabe? ese momento no. Exacto, no hay problema, pero Cada momento nunca hay que decir que no. Lu, ¿y en tu carrera, algún destino, alguna experiencia de liderazgo que lo cambió todo? Ackerman ha sido un muy lindo reto y un destino muy apreciado para mí. ¿Por qué? Porque en toda mi carrera profesional he ido mucho a las relaciones a largo plazo y nosotros tenemos eso como muy de quiénes somos, ¿no? Como Ackerman, ¿no? El Level C, poder generar relaciones, poder generar confianza a largo plazo. Ha sido un cambio muy bonito en mi carrera, en donde siento que estoy en el lugar correcto. A veces uno dice, bueno, el viaje fue por algo, y hoy día, después de muchos años de carrera profesional en el mundo de headhunting, puedo decir, este es el viaje que yo quiero tener. Mirá, qué lindo. Acá sentís eso que estabas buscando. La plenitud. Yo creo que la plenitud profesional, hoy día la estoy logrando, la estoy teniendo, el poder aconsejar a diferentes ejecutivos que te llaman, te dicen, Chelu, quiero tal información o lo otro. Me ha posicionado mucho Ackerman en ese sentido, te diré. ¿Y qué te emociona de estar hoy en Ackerman? El poder ser auténtico. Mirá. El poder ser uno mismo. Es el lugar. Sí, correcto. El no tener, yo digo, caretas, ¿no? Poder decir, bueno, ok, tengo que hacer esto porque tengo que tener este resultado. ¿Sentís que en otros lugares uno más tiene que ponerse la careta? Totalmente. Mirá. Totalmente. Pero yo nunca he pedido la autenticidad o quién soy yo. Y por eso, efectivamente, te siguen muchos clientes, te siguen muchos candidatos, Cross Latam. Pero creo que acá he podido ser libre, poder hacer esto, ¿no? Hacer esto que estamos haciendo. Bueno, fue una iniciativa que conversamos y vos dijiste, claro, llegaste recién a Ackerman, una empresa, y dijiste, están poniendo la marca, están poniendo... Total. Vamos. Ha sido un agrado. Sí, dijeron, dale, totalmente. Volemos. Sí. Qué lindo eso, ¿eh? Sí. Menos burocracia, menos como personas. El ser auténtico uno mismo y que tu carrera profesional hable por ti solo, creo que ha sido muy bonito, ¿no? Qué lindo esto de decir todos los vuelos que he tomado para estar en este. Total. Y no, te digo que no me arrepiento, ¿eh? No, claro. Para nada, estoy muy feliz y creo que tenía que tener un propósito este vuelo. Claro. Y en este vuelo, en estos vuelos, hablemos ahora de turbulencia. ¿Alguna turbulencia que digas, esta fue la que más me enseñó, la que más aprendí? ¿Se te viene alguna a la mente? Sí. Yo creo que el primer año de México fue duro. Creo que, como te decía antes, creía que sabía todo, que venía así como, bueno, me llevaron de Chile a México y ahora el MVP, el acá pase vengo, del año, y, el fichaje del año. Total, y me golpeé contra la pared fuerte, pero siento que eso ha sido como una enseñanza súper buena, personal y profesional, que hoy día también hablo con muchos ejecutivos, le digo, mira, me pasó esto, así que vos también tenés cuidado porque hay muchos ejecutivos que están viniendo a México y te dicen, Lu, mira, me pasa tal cosa, le digo, mira, te lo digo como experiencia quizás a otro nivel, ¿no? A otro, pasa esto, tenés cuidado con esto, entonces también me ha ayudado mucho a poder aconsejar a nuevos ejecutivos a poder aterrizar a México. Bueno, no debe estar mirando cientos de empresarios que quieren conquistar México. Sí. Y vos estás acá, humildemente, hace 3 años, haciendo las cosas con coherencia, con autenticidad. ¿Qué le podés decir a alguien que quiere venir a México? Algo dijiste, pero más concreto. ¿Qué es? Sí, que la verdad que vengan con los brazos abiertos primero y que vengan con ganas de aceptar esta cultura, que creo que es lo más importante. Pero también es que todo lo que hemos aprendido en otros países,
sea un plus, pero que aquí también vamos a aprender otras cosas, ¿no? Y que no vengamos como, aquí me las sé todas, porque cada país tiene su desafío. Y eso es lo que a mí me ha ayudado y lo que he visto y lo que me ha pasado en esta experiencia, que fue una turbulencia personal y profesional muy grande, y que hoy día agradezco mucho de haber tenido esa situación para hoy día estar con los pies sobre la tierra y decir, bueno, no todo es maravilloso en la vida profesional, ya hasta a nosotros mismos nos pasa, Claro. ¿no? Entonces, cuando vos hablas con un ejecutivo que tiene un inconveniente o una situación, vos también ya la pasaste. Claro, bueno, esto también que hablabas, Sí. hablábamos ayer un poco esto del extranjero que también se incorpore a la cultura, a la sociedad Total. mexicana, ¿no? No, ok, sos argentino y juntate con los argentinos. No, es blend in, ¿no? Como está ahí. Siempre. Para mí, creo que lo que suma en cada país que uno está es la gente local. O sea, de nada me sirve, sí, me voy a juntar con argentinos, pero también es como, quiero conocer la cultura local, quiero tener amigos locales que te van a dar conocimiento, te van a ayudar en muchas cosas que el local no sabe. Claro. Pero no por malo, sino porque no estamos insertos en cierta información. Obvio. Entonces, para mí, el estar en contacto con ejecutivos locales y amigos, ¿no?, mexicanos, es lo que más me suma. Y lo mismo con chilenos, o sea, en diferentes culturas. Creo que eso es lo que nos suma como personas. Si nos centramos solamente en nuestro círculo, poco nos va a dar información, ¿no? Bueno, y también para uno viene a un país nuevo para conocer la cultura. Total. Bueno, y qué más que México, cultura, si queremos, sí. Hablemos de México. Hay de todo, es multicultural. Sí, vos me contabas que hay muchos, en Ciudad de México hay un alto porcentaje extranjero. Sí, de hecho, bueno, tenés franceses, españoles, ingleses. La verdad que creo que es un centro en donde tenés tanto nivel de ejecutivo que te va sumando totalmente diferente quizás a otro país, ¿no? Porque te pasa que en otros países quizás tenés más locales o a ciertos extranjeros. Aquí tenés un aspecto tan grande en donde vas aprendiendo de todos lados. Lu, a lo largo de tus años profesionales, ¿quién fue o qué se te viene a la mente, algún mentor, algún líder que te apreció en ese momento donde vos lo necesitaste y dejó una huella en tu manera de liderar, en tu manera de ser? Sí, tengo uno que para mí es hoy día es uno de mis grandes mentores y amigos, que es justamente, que te decía, que hoy día está en Dubái, que era uno de mis ex gerentes generales, que me acuerdo que me había dicho, Luciana, vos no servís para esto. Así te lo dijo. Y me dijo, no, Lu, no servís para esto. Fue como para provocarme, ¿no? Porque sabía que yo... ¿Para esto qué es? Para la consultoría, ¿no? Me dice, vos sabés reclutar, pero no sabes vender. Y me acuerdo que fue muy duro. ¿Así te dijo? Sí, me lo dijo. Conociéndote, como... Sí, no, era súper chica, tenía 28 años, una cosa así. Y me dijo, no, Lu, vos solamente sabes reclutar, pero no sabes vender. Me acuerdo que eso fue como, bueno, pero te voy a echar. Y ¿Qué? yo fue como, claro, y yo estaba ¿Pero así fue como... un chiste, fue una broma? Fue como una broma, pero viste, como ahí, tirándote. Te lo digo, él es portugués, entonces habla 7 idiomas, imagínate que te mezclaba todos los idiomas. Te dijo así, vos no servís me lo para dijo, esto, me dijo, no, sos muy buena reclutando, pero te falta el punch comercial. Mirá. Me acuerdo que yo ese día salí y dije, no, yo le voy a probar que no, que se está equivocado. Y me acuerdo que me fui a una reunión a Recoleta, en Chile, muy lejos, en metro. ¿En Chile? Y me fui a un cliente. A venderle, así, vamos. Claro, fue como, bueno, viste, cuando tenés esa desesperación. Y me acuerdo que me dijeron, mira, Luciana, tenemos 11 posiciones y 7 gerencias. Así que... ¿Cómo 11 posiciones? 11 posiciones para reclutar. Okay. Y 7 gerencias también para reclutar. O sea, okay. Eran 18. Tenían, claro, exactamente un montón de posiciones para reclutar. Y yo dije, en ese momento estaba así como, no lo puedo creer. Vale la pena el viaje. Claro, no, me acuerdo la propuesta. Fuiste en formato ir a vender. Claro. Fue tu primera experiencia. O sea, no era la primera, pero era como la que yo ya tenía que vender porque si no salía. ¿La recordás? Exacto, me la recuerdo así y se la cuento a mucha gente de mis equipos y siempre se la he contado. Y me acuerdo que volví con la propuesta firmada de las 18 posiciones y le dije, bueno,
Acá está. a que no sé vender. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, no, sí, yo ya sabía, era simplemente para provocarte. ¿Así te lo dijo? Y hoy día es uno de mis grandes mentores, que seguimos, digamos, en contacto siempre, que me ha dado muchos consejos para cuando hice el cambio, hablamos siempre, hablamos de cosas estratégicas. ¿Y vos sentís que no sabías lo que te dijo él? ¿Era un poco real? Yo creo que me necesitaba una provocación Ok. para saber que podía ser buena en lo que hacía, ¿no? Qué interesante, más allá de vender, venía haciendo algo y querías hacer algo radicalmente distinto, porque Total. reclutar y vender, Es diferente, pero en el mundo de headhunting tenés que vender claro. y tenés que aconsejar, Claro, ¿no? tenés que saber reclutar. Tenés que tener el 50-50. Yo tenía más el de reclutar, Mirá vos. era muy chica, no sabía esa parte comercial que yo tenía y a partir de ahí no paré. Todos los que te conocemos, en todos los países, nunca hubiésemos dudado de tu capacidad comercial. No, pero Mirá, qué es lindo. súper bueno saber que uno quizás en Qué el lindo. inicio no era tan bueno o no tenía esa capacidad hasta que alguien te empuja. Pero te desafió, te cuestionó, habrá sido duro para el ego, Súper, súper duro. pero dijiste, acá vamos. Sí, súper bien. Y la verdad que se lo agradezco toda mi vida y mi carrera profesional porque me dice, Luciana, o sea, desde ahí no paraste. ¿Fue tu primera gran cuenta esa? Total, sí. 18 búsquedas. 18 búsquedas. O sea, Me las dieron todas. Qué lindo. Sí, ¿Lo sí, conocías al que...? No. ¿Así? No, fue como una venta en frío. ¿En serio? Es que uno, claro, simplemente a veces generas confianza, Claro. generas esto, y se dio. Qué y también lindo. yo digo, es como, también es como 50-50, ¿no? Es un poco de suerte, Sí, claro. pero también un poco de capacidad. Hay que estar. Hay que estar, La sí. suerte hay que buscarla, hay que Sí, construirla, total. hay que estar preparado. Sí, sí, Mirá sí. qué lindo, no sabía esta Sí, parte tan... sí. que en algún momento no tuviste el lado comercial. Total. Tan fuerte. No, tan fuerte. Y siempre se lo he contado a todos mis equipos comerciales, a todos mis equipos, porque sea. a veces te falta un poquito de confianza Sí. para ir a un cliente, llamada en frío, hola, ¿qué tal? Y si vos no te lo crees, no te lo va a creer nadie. Pero me parece importante para alguien, cualquiera que está por enfrentar un nuevo desafío, decir, confía. Total. Confía, total. comete la cancha, andá, buscá. Exacto, tenés que confiar en tus capacidades. Porque si yo le pregunto a alguien que no vende, Sí. te quiero mandar a algo, lo último que dirían es a vender. No, total. Es lo último, te diría No. antes otras cosas, otras funciones. No, y vender tiene su reto, sé. ¿no? Tiene su reto. Y más en otros países, en otras culturas. Claro, claro. Tiene su reto, pero la verdad que ha sido un gran mentor. Qué lindo. Bueno, Sí. mandamos un saludo ahí en Sí. Dubái, cuando vea la nota Sí. y tenga este recuerdo. Obviamente yo como digo, si quieren mencionarlos, los mencionan. Si no Sí, quieren- bueno, le puedo mencionar a Pedro Lacerda, que bueno, está ahí conquistando el mundo. ¿Qué está haciendo? Está como vicepresidente de una compañía de fondos árabes, Mirá. también en recursos humanos, Mirá. y está conquistando un mercado súper duro, Me imagino. pero ¿no? súper exitoso, la verdad. Si vamos para allá Sí. con el podcast, hay que Yo quiero ir entrevistarlo. pronto. De todas maneras, Total. Lu, has tenido seguramente muchos reconocimientos. Esto que contaste fue un gran reconocimiento, sin lugar a duda. ¿Hay alguno en puntual que vos digas, este reconocimiento impactó mucho en mi carrera profesional? Yo creo que va más allá, digamos, de algo monetario o de un premio. Creo que la gente o mis equipos han sido muy, muy lindo reconocimiento, ver nuevos líderes, ver líderes de nuevas compañías, ver aquellas personas que te siguen escribiendo, ¿no? Creo que es muy bonito. Y también familiarmente, creo que mi familia está sumamente orgullosa de dónde he llegado, dónde estoy, que todos, digamos, por esfuerzo, ¿no? Digamos, y por convicción, que creo que es la parte más importante, ¿no? Una palabra tan potente, convicción. Sí. La convicción no la voltea Sí. nada, ¿eh? No, y te ayuda a tener tu horizonte. Si no lo tenés, es difícil porque tenés muchas piedras en el camino. Bueno, esto que hablabas, yo converso con varios de los líderes de Ackerman en los países, y no solamente los clientes, todos tienen palabras de agradecimiento, de esto de ayudar. Sí. ¿no? El reconocimiento de la gente para vos Sí. es lo más potente. Es lo más lindo, porque es lo que dejás en un otro. El que te recuerden, lo que vos decías, ¿no? Que haya gente que vos decís, bueno, conozco a tal, mandale un saludo, ¿no? Claro. Como tener ese lindo recuerdo, ese impacto que generaste en una entrevista, en una reunión, en un cafecito. Eso es súper bonito.
No, y también me imagino que te lleguen mensajes como, no, me voy a Panamá, bueno, hablar con Luciana, llamar a Luciana te va a Total. ayudar. Eso es súper lindo. Eso es súper lindo. Pero eso se genera con el tiempo, Claro. ¿no? Con el tiempo y con esa firmeza que te gusta lo que haces. Cuando más lo que haces, tiene otro impacto. Lu, ¿por qué cambiarías? Imagínate ahora que tenés todas las millas LATAM disponibles. Ahí tenés un montón. Millones y millones de millas que, bueno, por los vuelos que haces debes tener mucha acumulada. ¿Y por qué canjearías? Es una pregunta simbólica, ¿no? ¿Por qué canjearías todas estas millas de vida? Yo creo que ahora lo canjearía por disfrutar un poquito más la vida, ¿no? Por disfrutar cada momento, por disfrutar a dónde uno ha llegado. Creo que a veces esta carrera o este mundo corporativo es muy rush, ¿no? Y uno se olvida de poder compartir con sus seres queridos, sus amigos, y poder compartir tu éxito con tu gente. Creo que hoy día lo estoy tratando de ejecutar, de disfrutar más lo que uno ha logrado. No digo que antes no lo he hecho, sí lo he hecho mucho, pero a veces uno se pone como, yo digo, como caballo, digamos, en carrera y se olvida del resto. Entonces creo que lo cambiaría un poquito más para hoy día, mis 42, disfrutar más esos momentos con mis seres queridos, amigos, disfrutar con todo aquello que me rodea, porque la vida pasa rápido. Qué buena. Mira, cuando entrevistamos al número 2 de la TAMA, a Hernán, a Pazman, lo entrevistamos en la cabina. Él hablaba también de eso, ¿no? De que cuesta celebrar, Total. cuesta parar. Claro, y cuanto más arriba vas, más todo es tomar decisiones, moverte, estrategia, riesgo, y te olvidas de parar, celebrar. Qué increíble eso, ¿eh? Es que, yo digo, el mundo corporativo no para. Si nosotros paramos, no se da cuenta. Pero el mundo sigue andando y a veces no te das cuenta que llegaste al lugar que vos querías estar, pero no lo estás disfrutando. A veces vos ves ejecutivos de alto rango que no están disfrutando lo que están haciendo. Y eso es lo que a veces uno al charlar con tanta información confidencial, vos decís, pucha, quizás me gustaría disfrutar más con mis seres queridos, mis amigos o quien está al lado tuyo, ¿no? Y parar un poquito y hacer eso. Bueno, ahí está, empieza a canjearla. Sí. Hay que empezar. Hernán decía después de la nota, ¿sabés qué? Voy a empezar a celebrar más, decía. Bueno, eso Claro. es parte de todos los que nos están mirando están en la misma. Estamos todos en la misma. Sí, total. Nos paramos, hay que hacerlo por diseño a veces, Total. porque por defecto seguís. Sí. Entonces, si no lo pones en el planning, también celebrar. Sí. ¿no? Es que En si el vos- calendar. Total. 2 horas de Si vos no parás, nadie lo va a hacer por vos. Qué importante. Yo te escucho a vos y digo, claro, a mí también, cuando abro países, logramos, tampoco. Cuesta. Bueno, por eso están estas conversaciones donde todos aprendemos. Total. Vamos todos aprendiendo. Sí, todos aprendemos de todos nosotros. Qué lindo. ¿Y qué se viene entonces? ¿Qué se viene para Luciana en los próximos 3, 4 años, los nuevos horizontes? La verdad que primero México, creo que México es un mercado que tengo que seguir expandiéndome y aprendiendo, entonces creo que ese va a ser mi horizonte en los próximos años. A nivel personal o a nivel profesional que yo siempre voy apostando es como seguir impactando digamos a cada ejecutivo, ¿no? Y creo que se está dando con el tiempo de ser ese advisor, ¿no? Que te van llamando, que te van generando como ese cafecito, ese almuerzo, y eso es lo más bonito, eso es lo que más me gusta. Creo que más allá de encontrar un talento en una organización, va más allá, creo, ya el conocimiento que uno va adquiriendo en el mercado, y esa es la parte hacia donde quiero ir también. Seguir impactando. Sí. Seguir impactando. Pero también te escucho, claro, profundizar el mercado, porque obviamente esto es México. Sí, no, México Y lo estás disfrutando. Yo estoy muy feliz, creo. Ya llevo 3 años, hace poquito cumplí 3 años. ¿Cuándo cumplís? Cumplí en julio. O julio. Cumplí 3 años en julio y fue como, viste, cuando respirás y decís, ok, ya llegué, ya estoy en calma, ya Estoy estoy en tranquila, ya tengo mi networking, ya estoy generando.
pero los primeros años fueron muy duros. Entonces ahora es como que estoy como en modo avión, podría decirse. Bueno, ayer estuvimos caminando por el barrio y dices, este es mi barrio, ¿no? Sí, me siento en casa ya. Decías, en casa. entre un local y otro, ¿no? Nombrarlo para no hacerle publicidad. Sí. Pero vivo acá. Sí, este es mi esta barrio. es mi casa. Precioso, Sí. precioso. No, muy lindo, muy bonito. Muy Sí. bonito. Sí. Muy seguro se siente. Sí, O es algo único, yo creo. La verdad que es súper lindo. Para mí es único. Así que tenemos Lu en México para rato, años. sí. Y también la Lu que va a empezar ya a profundizar este impacto Total. de advisory un poco más. Sí, me gusta. Me gusta, se está haciendo de forma natural y creo que hacia ahí quiero ir. Aporta valor, por algo es natural. Total. Lo están percibiendo. Sí. Aterrizamos el vuelo de tu viaje, que esto un poco lo que uno escucha, lo va implementando en su vida a vida, vamos aprendiendo a través de las conversaciones con ustedes, con líderes de diferentes países, diferentes industrias. Ahora me gustaría hacer preguntas más de Luciana como líder, ¿no? ¿Qué tiene que tener alguien para estar en tu tripulación de vuelo? Actitud, creo que es una parte muy importante, perseverancia, convicción en lo que está haciendo, creo que también eso es sumamente importante, y generar un valor agregado. Creo que esa parte de generar algo adicional a tu job description. Creo que todos podemos tener el mismo job description, pero si no generas algo adicional, te perdés en el rumbo. Entonces creo que esas 4 cosas son importantes para mí y bueno, en los equipos que he formado han sido clave. Me gusta el cuarto, ¿no? Profundizame un poquito el cuarto. Desarrollámelo esto de más allá del job description. El del valor agregado es como algo propio de uno, ¿no? Es algo que viene con uno mismo y que te va generando ese adicional. Porque, bueno, yo siempre digo, en el mundo del headhunting hay más de 500 empresas, puedes ver miles de ejecutivos, pero pocos que trascienden en el tiempo, ¿no? Y que vos veas que tienen algo adicional a lo que vos ves comúnmente. Entonces creo que esa parte de generar algo tuyo, propio, que vos vayas generando esa marquita adicional, quién sos vos, eso es lo que te hace diferenciador. Y creo que eso es lo que a mí particularmente me gusta mucho ver en un otro. Si vos tenés algo diferenciador, si sos alguien totalmente auténtico, pero tenés esa marquita que voy a decir, bueno, voy a llamar a Pablo porque yo sé que tiene esta característica que no la tiene otra persona. Me la dejaste picando. Tenés 500.000 en América Latina, en habla hispana, líderes del mundo del talento. Sí. ¿Qué tiene Luciana único que no tiene el resto entonces? Yo creo que la parte más importante es como esto de generar algo a un otro, ¿no? Creo que para mí lo auténtico es quién soy yo, cómo vengo, de esa convicción que hablábamos antes, ¿no? Como esa partecita que me costó tanto estar donde uno está, que lo hizo de una manera, digamos, específica, y que el mundo mismo te fue golpeando, ¿no? Entonces creo que eso es como lo adicional o lo diferente que puedo tener. Y soy yo, o sea, vengo de Quilmes, ¿no? Y no importa que estés en México, en esta posición, pero no te olvides nunca de dónde saliste para lograrlo quién sos. Y convicción, yo creo que si hay alguien de las personas que yo he conocido del mundo profesional que tiene convicción, esos sos vos. Sí. Tu convicción es... Sí, yo voy así como... súper potente, súper potente. Ok, me imagino que entrevistarás a cientos de C-Level a lo largo del año y te están escuchando gente que tiene que hacer entrevistas, gerentes que entrevistan para contratar a alguien cuando le das la terna, tienen que entrevistar. ¿Qué pregunta no puede faltar o qué pregunta, no sé si la pregunta en sí mismo, pero indagar por qué lado, salvo que tenga la pregunta, pero quiero hablar de eso. Yo la verdad que voy cambiando porque los roles son diferentes, y vos sabés que a este nivel todo el mundo sabe todas las respuestas. Entonces como que es muy difícil hacer una pregunta porque ya se la saben de memoria y la verdad que... ¿Qué me puede preguntar Luciana? Hasta Luciana, puedes poner en el prompt. Claro, exacto. Pero yo trato de ver un poco más la pasión, ¿no? La pasión. Convicción. La pasión, la convicción. ¿Qué es lo que le nace a esa persona estar en la posición que está o por qué quisiera cambiarse, ¿no? ¿Qué quiere generar hacia la organización, hacia un otro? Entonces, voy más por ese lado, que la respuesta es muy amplia.
que no tenés una respuesta Claro. cerrada. Entonces, porque antes, cuando éramos entrevistadores chicos, siempre tenías como, bueno, ¿qué querés ser de acá a 5 años? O esas cosas. A mí particularmente me gusta más ir como al propósito de Al esa propósito. persona. Sí. Bien, Y te sorprende, te claro, sorprende. porque es bien amplia, ¿no? Total, total. ¿Y por qué querés estar en esa posición y qué le dejarías a tu equipo? ¿Por qué? ¿No? Y ahí buscás una respuesta más técnica, algo más inspiracional. ¿Qué No, uno es busca algo ahí? más propio del De profesional, vos. del ejecutivo. Creo que esa parte es la que también me define si esa persona va a la cultura de la organización o al propósito de esa organización. Entonces, tiene algo que ver con el propio. Lo que hablábamos antes, la parte técnica en estos puestos ya es un más, ya es un Claro, checklist. claro. Buscas algo adicional que lo diferencie del resto. ¿Y que piensen en grande también se busca? Sí, Se claro, busca. siempre, siempre. Pero no dejando esta parte de humildad, Mm. ¿no? Esta parte de Qué poder difícil. generar, digamos, un impacto a un resto, ¿no? Qué Es muy difícil. difícil porque Bueno, por algo ves, están ustedes, ¿no? ves Para de hacer ese todo. trabajo. Yo digo, yo he visto de todo y sigo viendo de todo, Claro. ¿no? Estos ejecutivos todavía que no te atienden, que es difícil gostean. acceder, que te Te gostean, bueno. pero claramente cuando después están sin trabajo te golpean la puerta. Y ahí hay que Eh, atender, ¿no? Yo atiendo a todos, todos. pero te voy a dejar un mensaje Claro, igualmente. Te voy a decir, claro. mira, Te la banco. yo te recibo el cafecito, el almuerzo, lo que quieras, pero recuerda que el día que yo te contacté, no me respondiste. Muy bien, con estilo. Yo sí. Pero yo creo que es algo importante. Sí, ¿para qué te vas a quedar algo No. guardado si la realidad No, lo pensás? Total. Yo siempre digo, yo estoy muy de acuerdo con vos y creo que es un mensaje a todos los que nos están escuchando, puedes decir que no, Sí. pero la verdad que es desprolijo que un C-level gostee. Total. Es como medio... Mira, el otro día me escribe un emprendedor que conversamos y me gustó la startup para invertir, ¿no? Y después, claro, la pasé por un advisor técnico. Es un producto contra incendio. Y la verdad que por el viaje, por esto no le pude responder. De verdad, Sí, ¿qué sí. pasa a veces? Estamos viajando hace 10 días, ¿no? Claro, claro. Y me escribe, me dice, Pablo, mirá, entiendo que, Sí. pero me parece que corresponde. Y le dije, XX, tenés razón, te lo agradezco. Sí. La verdad, no soy así. Me pilló la máquina, me tomó por sorpresa Claro. y tomo esto para reforzar el mensaje. Qué bueno. Creo que es súper valioso que Total. nos digan eso, porque a veces Total. es como que tengas... ¿Cuántas veces tenés como una marquita y una manchita en la mejilla y hay 100 personas que no te Nadie te dijeron dice nada nada. hasta que llega uno y te dice, hey, Sí. tenés algo acá. Sí, total. Tenemos que Yo decir. trato de contestar a todos y también es como, hay alguna frase que para mí es importantísima a este nivel, es como la mesa es redonda. La mesa redonda. No sabemos cuándo vamos a estar del otro lado y cómo nosotros venimos a ayudarnos, venimos a generar un networking, ¿por qué? Si tengo una información no te la puedo traspasar. La mesa es redonda. La mesa para mí va a ser siempre redonda, entonces es... Qué buen mensaje. Sí, ¿eh? Todas sí. las mesas tienen que ser redondas. Total, pero En la mucha gente se casa, olvida. pucha. Mucha gente se olvida, pero es parte de hacértelo recordar en algún momento, ¿no? Yo te hago recordar que, pucha, no me contestaste, pero yo a la diferencia de vos te voy a contestar porque yo quiero que te acuerdes de eso. Qué importante, ¿eh? Sí. Te escucho. Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Los que estamos acá escuchándolos a ustedes. Vamos aprendiendo. Y te digo, yo no hago eso, lo tengo que hacer. O, Sí. qué buena idea, nunca se me ocurrió. Sí. O lo hice y me olvidé. Total. Tengo que volver al eje. Total, o muchas veces te dicen, mira, yo nunca hice networking hasta que salí de la compañía. Y siempre me escribían, le digo, qué mal, porque ahí es ese networking que te nutre, que te ayuda, que te da consejos y que el día de mañana te puede ayudar a vos o al que quieras, ¿no? A generar otro tipo de relacionamiento o en otra compañía. No necesariamente tiene que ser en un proceso de reclutamiento. Claro. Bueno, hablas con muchos C-level y te cuentan cosas muy, muy privadas, profesional, personal. Cuando el clima se pone turbulento, ahora con el equipo, no hablemos Sí. tu experiencia, ¿no? Cuando tenés un equipo y se pone complicado, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo ves que son las buenas prácticas para gestionar turbulencia en el equipo? Y es difícil, pero lo más importante es mantener la calma. Creo que para mí lo más importante es mantener la cabeza clara. Capaz que no la tenés en ese momento, bajás, te tomás un café, volvés, das una vuelta a la manzana. Creo que lo más importante es que vean al líder o al que está a cargo con la mente clara. Cuando vos estás, que todavía no sabés hacia dónde ir,
el equipo se confunde. El equipo necesita un líder claro, un líder que tenga conciencia de lo que está ejecutando, ¿no? Entonces creo, esa parte es lo más, para mí me ha ayudado mucho a mantener la calma, a entender qué cosas puedo manejar y qué cosas no, y que necesito un consejo, lo que fuese. Creo que también esa vulnerabilidad de decir, mira, dame 5 o 10 minutos o un día que verifico la situación y vuelvo contigo. Porque en muchas oportunidades uno por la impronta de la velocidad del negocio tenés que responder rápido. Y he aprendido con el tiempo que muchas veces una pausa ayuda mucho más a un líder a entender la realidad y ayudar al equipo de una manera mucho más clara. ¿Qué no está permitido en tu tripulación de vuelo? Yo creo que la mentira. La mentira y el no ser leal creo que ha sido uno de los factores en los cuales yo no estoy un poco, digamos, para nada acorde. Bien claro. Todos Sí. sabemos que mentir, Sí. todos sabemos que es no ser leal. No Exacto. necesita mucha explicación. Creo que eso es como, porque tiene que ver con uno, esto viene con tus valores. Y esa parte es difícil de poder perdonar o olvidar, ¿no? Para mí una mentira vale mucho más. Por más chiquita que sea, que Total. no mandé el informe y no lo mandé. No, total. Eso no, la es. claridad, y más en este tipo de trabajo que vos tenés plazos, que tenés confianzas, que tenés un montón de otras cosas, nosotros es como la claridad, la transparencia, la confianza es clave. Lu, ¿qué le dirías a alguien que nos está mirando y está armando su primer equipo, está liderando su primera gerencia, Sí. está armando su primer emprendimiento, que es con gente, ¿no? ¿Qué le podrías compartir? Que primero que tenga convicción 100% en lo que está haciendo, si realmente cree en el propósito, que vaya seguro o segura. Creo que esa parte es lo más importante. Y segundo, es que siempre va a haber dificultades, siempre va a haber, siempre. Y creo que cada profesional nos nutrimos de cada piedrita que vamos saltando, ¿no? Entonces esa parte es como que tengan en cuenta que el camino siempre va a ser difícil. Que Va a haber turbulencia. Se va a haber turbulencia y que esa parte nos va a nutrir al éxito o al siguiente desafío. Así que eso les podría decir. Terminamos el capítulo de México con una líder que transformó su propósito de ayudar al otro hoy en una carrera profesional exitosa. Así que independientemente en el país que estés, me va a decir algo por lo que diga, le tenés que escribir a Luciana, la tenés que conocer, tenés que conversar, tenés que conocer porque es una líder que está dispuesta para ayudarte en tu próxima reinvención profesional. Gracias, Lu, por este capítulo. Gracias, Y Pablito. seguimos viajando. Sí, obvio, nos vemos en otro lado. Seguimos viajando juntos con Ackerman. Gracias.